Se suma lo que da a conocer por la madrugada de este día la ministra Lenia Batres. Ella sube a su cuenta de Twitter una carta de 2 cuartillas en donde escribe: con relación a la denuncia de contradicción de criterios en materia electoral admitida este fin de semana por la ministra Norma Piña Hernández respecto de la asignación de curules del Congreso de la Unión, me permito advertir. Entonces, aquí se empieza a desarrollar un tema que, como apuntábamos al inicio de este espacio, en caso de que la respuesta de la Corte no sea que no le compete por sus facultades y por el contrario se admite y se empieza a trabajar y abordar, será un asunto muy, muy polémico. Vamos a darle lectura, antes que otra cosa, a lo que señala en esta carta Lenia Batres. Inicia así: este fin de semana, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Corte, admitió una denuncia de contradicción de criterios en materia electoral respecto de la asignación de curules en el Congreso de la Unión. Sin pronunciarme en este momento sobre el fondo del asunto, me permito advertir que, de resolver sobre este procedimiento legal, la Corte estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país. Sostengo lo anterior por las siguientes razones. Y en lista, número 1. Se busca resolver una supuesta contradicción de criterios con relación a la aplicación de normas electorales vigentes en el estado de Quintana Roo en 1998 y normas electorales vigentes a nivel nacional en 2018 y 2023. Número 2. Se busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se anticipe a la resolución que corresponde emitir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto del actual proceso electoral. 3. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene competencia en materia electoral. Asimismo, la contradicción de criterios no es una vía para afectar situaciones jurídicas concretas, como el reparto específico de curules en una elección, menos aún cuando se ha consumado el proceso electoral y las reglas del juego no se modificaron desde 2008. Número 4. De acuerdo con la sentencia emitida en la contradicción de criterios 228/2022, una contradicción de criterios de este alto tribunal y el Tribunal Electoral solo puede presentarse cuando los criterios contendientes interpreten en sentido divergente un mismo precepto constitucional. En la denuncia planteada se trata de un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 116 constitucional y otro resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el artículo 54. Añade un punto 5, dice: la Suprema Corte no debió haber admitido la denuncia de contradicción de criterios sobre este tema, sino pronunciarse por el respeto de la facultad del tribunal para calificar la elección sin presión alguna. El artículo 99 de la Constitución otorgó al tribunal, no solo a la Corte, la máxima autoridad jurisdiccional, ojo con esto, en materia electoral. Y este documento de Lenia Batres concluye: por lo anterior, me permito conminar a la prudencia y a la actuación responsable a las y los integrantes de la Corte. Nuestro país merece que sus instituciones respondan al mandato constitucional y actúen a la altura de la voluntad popular expresada en las urnas con las que se construye el Estado constitucional democrático de derecho en México. A ver, como yo no le voy a poner otro adjetivo, la verdad, más que muy delicado este intento de la Corte, que es abrazar un argumento que el PAN se sacó de la manga. O sea, desde el punto número 1 dice: se busca resolver una contradicción de criterios en relación a las normas electorales vigentes en el estado de Quintana Roo del 98 con normas electorales vigentes a nivel nacional en 2018 y 2023. O sea, los abogados del PAN dijeron: ¿cómo frenamos esta asignación de diputados para Morena? Y se encontraron un hueco que quizás, digo, ahí ya será un asunto de abogados, un hueco en Quintana Roo en una ley de 1998 y ahora la presentan en la Corte y sorpresivamente la Corte dice: a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. O sea, todavía falta un proceso, ahí hay un espacio en el que la Corte, como bien dice la ministra, lo que pueden hacer, lo que debe hacer la Corte es decir: a ver,
quien decide esto es el máximo tribunal, que es el Tribunal Electoral, ¿no? Yo simplemente digo, no es mi facultad. Que pues suponiendo también cómo son este tipo de oficinas de abogados suelen ser muy protocolarias, entonces que lo admitan para decir no es mi facultad, hasta ahí este asunto quedaría pues resuelto y solamente como un intento del PAN que también es desechado. Pero si nos vamos al extremo de que sea aceptado, o sea, sí estaríamos ante un caso en el que la Corte se está metiendo en facultades que no le competen, es decir, haciendo una política cada vez más abierta en contra, pues sí, de Morena y aliados. Porque además, o sea, lo que queda claro es que este recurso ya fue admitido por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. Lo que se resuelva va a tener mucho que ver porque si lo admite, ya está teniendo ese poder para resolver temas electorales, los cuales no le competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simple y sencillamente porque está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde además también Marco Cortés, ¿te acuerdas que ayer mencionamos que ya habían asistido a impugnar junto con el PRI? Fueron distintos momentos en los cuales ellos también impugnaron y el mismo Marco Cortés subió el domingo en sus redes sociales que habían presentado esta impugnación dirigida a los y las magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice él, con argumentos sólidos que confirman la ilegalidad en la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados aprobada por el INE. Allí está bien, su impugnación, que se resuelva en un momento, incluso le vamos a decir cuántas impugnaciones ya llegaron a este tribunal, cuántas se van a resolver por cada uno de los magistrados, y ahí está, en este ente, sí debe de tener una entrada, una impugnación de este tipo, claro, si se hicieron en su momento, si necesitan que haya una resolución, ya está dado este proyecto. Pero ¿cómo te explicas que este tema llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde además encontramos este paro de labores y además la ministra presidenta sí le ha dado entrada a varios de los puntos o acuerdos más polémicos que hay en torno a las discusiones ahorita vigentes? ¿Cuál es uno de ellos? Pues que admite este trámite de los impuestos y además también admite que se discuta este otro que tiene que ver con un proceso electoral, el cual no tiene cabida en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, son dos casos importantes, pero sería la esperanza, la última esperanza del PRI, PAN y el PRD, de Claudio X González, pues de que su aliada Norma Piña en la Corte les haga este último favor y les regrese, o al menos les haga ganar una de las tantas batallas que han perdido, ¿no? O sea, pero sí sorprende un poco esta alerta de Lenia Batres de decir, ojo con lo que va a ocurrir y con lo que tiene y debe hacer la Suprema Corte de Justicia de decir, no es mi facultad y punto. Pero no sé hasta dónde pueda escalar, porque, o sea, sí sería un exceso de facultades a todas luces. Entonces, hay que estar muy atentos con lo que ocurra, la respuesta que se le dé a todo este posicionamiento, porque también la carta a la que le acabamos de dar lectura, que lo hicimos porque es un documento que puede tener mucha relevancia, dependiendo de cómo avance el tema, le preguntan también al presidente López Obrador sobre este documento. El presidente respondió que es un asunto descabellado, ya que el recurso en cuestión fue presentado por el PAN y busca detener básicamente lo que el INE determinó el viernes pasado, que es la mayoría para Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Entonces, el presidente agregó que violando todo el marco legal, la Corte acepta un recurso que no le corresponde resolver. También dijo el presidente que la respuesta más sensata, y que es lo que también apunta la ministra Lenia Batres, tendría que ser que ese asunto no es facultad de la Corte. Vamos a escucharlo. No ha habido la respuesta. Bueno, sí, le dio entrada a los dos recursos. Nosotros lo que estamos planteando es que, con apego a lo que se establece en la Constitución, en la ley, pues que ya no se regresara el
el expediente o los expedientes a la Suprema Corte, porque no hay un problema de inconstitucionalidad, no hay fundamento. Sin embargo, le dio entrada. Y ya turnó a 2 ministros este caso. Lo otro, pues, puede resultar lo mismo, nada más que, pues, eso está todavía más descabellado, porque, según me informan, el PAN presenta ante la Suprema Corte un recurso oponiéndose a lo que ya decidió el Consejo del INE y a lo que podría resolver el Tribunal Electoral. Entonces, sin tener facultades, la Corte torciendo completamente la ley, o mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN que no le corresponde atender, resolver. A lo mejor es porque le da entrada a todo, ¿no? No tiene facultades, pero para no rechazar, lo más prudente, honesto, apegado a la ley, sería: no tenemos facultades en los 2 casos, pero más todavía en este. ¿Y para qué está el tribunal? Si el tribunal es la última instancia en materia electoral. Pero es parte de el nerviosismo, ¿no? Del coraje y también del ridículo, pues. Pues sí, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que es parte del nerviosismo si Norma Lucía Piña Hernández permite esta impugnación por parte de los integrantes del Partido Acción Nacional para que se frene esta mayoría que puede llegar a tener Morena, PT y los aliados. Es simple y sencillamente por todo lo que ya se prevé que va a suceder cuando la coalición Sigamos Haciendo Historia pues tenga esta mayoría y lo que pueda llegar a pasar con las iniciativas. Una de ellas es la reforma al Poder Judicial, que ya se comienza a discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales y que ayer le informábamos, se tiene previsto que a partir del 1 de septiembre, arrancando la siguiente legislatura, inicien las discusiones para que a lo largo del mes de septiembre se pase esta iniciativa en la Cámara de Diputados, luego pase a la Cámara de Senadores y posteriormente, pues si tienen esta mayoría también dentro de esta Cámara, pueda llegar a ver la luz esta reforma que tanto freno ha tenido las iniciativas que ha mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de este sexenio. Ese, en verdad, es el gran temor, que pasen las iniciativas que han intentado frenar por todos lados y ahora los recursos que han estado metiendo son este tipo de acciones, llegando ya a instancias que incluso no le corresponde, que no tiene facultad para que ellos discutan, pero que dicen son las últimas cartas que podemos jugar para que podamos tener podamos detener lo que pueda llegar a suceder con la reforma al Poder Judicial. Y queda claro este vínculo que puede llegar a haber entre el Partido Acción Nacional y Norma Lucía Piña Hernández. Vamos a estar sin duda muy atentas a cómo es que avanza este caso, que puede escalar, insisto, y puede ser muy, muy delicado.